Se elige un grupo de 3 estudiantes de una clase de 34 miembros para representar a la clase en el consejo estudiantil. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto? Primero tenemos que decidir si tenemos una permutación o una combinación donde una permutación es un arreglo cuando el orden importa, una permutación es una lista ordenada sin repetición. Y una combinación es un arreglo cuando el orden no importa. Una combinación es para agrupar sin repetición. Y porque estamos seleccionando grupos de 3 estudiantes, el orden no importa. Si cambiamos el orden de los estudiantes, no cambia el grupo, lo que significa que tenemos una combinación. Y el número de combinaciones de n cosas tomadas R a la vez se puede expresar usando cualquiera de estas 3 notaciones aquí, lo que es igual a n factorial dividido por el producto de la cantidad n menos r factorial y r factorial. Entonces, debido a que estamos seleccionando grupos de 3 estudiantes de una clase de 34 miembros, podemos formar un total de 34 y elegir 3 grupos. Podemos expresar 34 elegir 3 usando esta notación. Esta notación o esta notación. En cada caso, n es igual a 34 y r es igual a 3. Entonces, ahora dividiré esto a mano y luego lo comprobaremos en la calculadora. Entonces el numerador es n factorial, que es 34 factorial. Y el denominador es el producto de n menos r factorial, y r factorial donde n menos r factorial es la cantidad 34 menos 3 factorial. Y r factorial es 3 factorial. Simplificando, tenemos 34 factorial dividido por el producto de 31 factorial y 3 factorial. Ahora, para comenzar a simplificar, comencemos a expandir 34 factorial, pero observe que tenemos 31 factorial en el denominador. Así que escribamos 34 factorial como 34 veces 33 veces 32. Los factores restantes son 31 factoriales, y dado que tenemos un factorial 31 en el denominador, escribamos veces 31 factorial dividido por el producto de 31 factorial y 3 factorial. Observe que ahora tenemos 31 factorial dividido por sí mismo, que se simplifica a 1. Entonces, ahora, expandamos 3 factoriales, que es igual a 3 veces 2 veces 1. Entonces tenemos 34 veces 33 veces 32 dividido por 3 veces 2 por 1. Notaremos que 2 y 32 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 16 2 en 32. Y 3 y 33 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 11 3 en 33. Observe cómo ahora tenemos un denominador de 1. Y, por lo tanto, solo nos quedan 34 veces 11 veces 16. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Tenemos 34 veces 11 veces 16. Que es 5.984. Evaluemos también la combinación original. Para hacer esto, primero ingresamos n, que es 34. Y luego seleccionamos matemática, flecha derecha a la probabilidad, que es esta columna aquí. Y la combinación es la opción 3. Entonces podemos bajar la flecha al número 3 y presione Enter o simplemente presione 3. Y luego ingresamos R, que es 3, y entramos. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado, 5.984. Entonces, ahora sabemos que hay 5.984 formas de seleccionar grupos de 3 de una clase de 34 miembros. Espero que hayas encontrado esto útil.